de la revista Contralínea. Preguntarle sobre este tema porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta recomendación 72/2022 apunta que el Estado mexicano tiene una responsabilidad respecto del cuidado de los niños por pues este principio de interés superior de la infancia, ¿no? Entonces, preguntarle sobre el gobierno de México qué va a pasar, porque de estas 5 carpetas de investigación, una de ellas estaba destinada a investigar el tema de las responsabilidades de Rosy Orozco y los cuidadores de los niños. En ese sentido, pues saber cómo va esa carpeta de investigación, sobre todo entendiendo que ni los refugios estaban autorizados por la autoridad, ¿no?, al respecto, que el DIF nacional también envió niños a estos refugios para que se les cuidara. Estos niños, hay que decirlo, eran de por sí víctimas de trata de personas, en algunos casos eran víctimas de trata sexual y en ese sentido necesitaban, y además ahí se dice específicamente en la recomendación de la CNDH, necesitaban un cuidado especial en el cual se les brindara atención psicológica y no estuvieran, digamos, con toda la población infantil. Otros niños son víctimas de trata laboral, por ejemplo, y convivían en espacios que ni siquiera habían sido edificados para estas funciones. Eran departamentos y eran casas habitacionales que les habían donado, en este caso, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, preguntarle qué va a pasar con las responsabilidades de Rosy Orozco, quien ya se encuentra en Estados Unidos, y de la Comisión Unidos contra la Trata, cuál va a ser la responsabilidad de esta organización, de esta asociación civil, entendiendo que el Estado mexicano tiene una responsabilidad con estos niños que de por sí eran víctimas y que incluso los 2 niños que han sido ya juzgados en uno de los 2 casos, pues son víctimas también, consideradas como víctimas por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo decirle primero que tenga la certeza que las carpetas de investigación que están radicadas en el Estado de México y también en la Ciudad de México aún están abiertas. Todavía faltan varios pasos en el proceso de judicialización y que aún la Fiscalía y los jueces tienen varios procesos abiertos. Entonces, todavía no está dicha la última palabra. Nosotros estamos esperando esa parte, digamos, del propio proceso judicial, pero también hay un grupo de trabajo que está atendiendo precisamente la problemática que existe, es real, a la que usted se refiere, sobre algunos albergues, digamos, particulares y en especial los que tienen los temas de tratas, no solamente de trata, no solamente de niños, sino también de mujeres. Y allá hay una investigación abierta de este grupo de trabajo que encabeza los servidores públicos de varias dependencias, entre ellos Gobernación, también está el DIF y la Secretaría de Seguridad, por mencionar algunos, en donde estamos tomando decisiones respecto de ese caso. Aún sigue abierto porque no ha terminado el proceso judicial, pero el DIF efectivamente en la carpeta que le estoy entregando hay algunas actuaciones que están realizando. Sí es de atención especial, primordial a lo que usted alude, con mucho gusto. No están cerrados la carpeta en concreto y siguen las investigaciones. Y preguntar también, porque en esta recomendación de la CNDH se identifica a 16 funcionarios de los gobiernos federales, estatales, en el caso de Coahuila y del Estado de México, que habrían posibilitado la impunidad en el caso de las 2 personas, de las 3 personas ligadas a los refugios, entre los cuales suponemos que está Rosy Orozco. En ese sentido, hay 2 funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes que participaron en estas componendas para generar esta impunidad. Se dice específicamente en el caso de uno de los funcionarios que recomendó
dejar a los niños violados, son 3 niños de entre 7, 9 y 11 años, esa es la edad que tenían al momento de ser agredidos sexualmente por sus propios compañeros, porque los dejaban abandonados durante las noches y los fines de semana. Todo eso está documentado en la revista Contralínea, y en ese sentido preguntar qué va a pasar con estos funcionarios, porque ese funcionario de la Procuraduría Federal, es decir, del gobierno federal, recomendó que se quedaran ahí los niños sin advertir que estos agresores sexuales también estaban ahí y que tenían estas condiciones. ¿Qué va a pasar en ese caso? Hay una revisión de responsabilidades precisas, no solamente de los relacionados con la propia comisión de trata, sino también con los servidores públicos, y no hay impunidad en este caso. De cualquier forma, de cada una de las decisiones hay, digamos, documentos en donde se está revisando cuál fue la actuación de cada servidor público. Y también en el caso de que este asunto esté en el Estado de México, pues recordar que era la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde deberían de estar radicados, porque el refugio se encontraba en la alcaldía Coajimalpa, no en el Estado de México. Entonces nunca se debieron de haber abierto las carpetas en el Estado de México, ninguna de las 5. Ahí nada más también recordar el vínculo que tiene Rocío Orozco con el actual gobernador del Estado de México, y si ustedes están pues en comunicación con la Ciudad de México para que se radiquen aquí las investigaciones y sean de forma independiente y no donde tiene amigos esta señora. Hay verdaderamente una intervención ya de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces estamos pues cerrando la pinza, porque también ya hay un proceso que está en manos del juez. Entonces ya hay intervención de la Ciudad de México. Y en ese sentido también conocer qué se está haciendo específicamente con esta intervención de la Ciudad de México. ¿Se van a abrir investigaciones o qué es lo que están haciendo? Están, digamos, relacionando el caso para posibles, digamos, otras carpetas que estuvieran abiertas con ese caso de Coajimalpa. ¿Y qué va a pasar con los refugios de Rocío Orozco? Porque siguen recibiendo niños, les siguen mandando los DIF estatales niños con estas condiciones de trata. Es la comisión encargada del tema de trata y el DIF quienes tienen que tomar la decisión para saber qué va a pasar si hay una problemática en otros refugios. Es sistemática, lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice que ninguno de los refugios tiene las condiciones necesarias, ni el personal ni siquiera estaba capacitado. Por eso está en una revisión exactamente para saber la actuación también y los permisos correspondientes y a dónde se trasladarían, si es el caso, de alguno de estos refugios. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y también si pudiera preguntarle al secretario de Gobernación.